Hola, muy buenas noches, bienvenidos, gracias por acompañarnos. Tenemos en esta hora de información que vamos a compartir con ustedes tres temas que me parece han cerrado la semana. El gobernador de la provincia ha estado en el norte, ha anunciado que va a haber una lucha, me parece, contra el narcotráfico en el que ha decidido ponerse al frente. Ha anunciado que por primera vez la provincia va a contar con todas las fuerzas federales para el combate del narcotráfico, pero además en todo lo que la provincia pueda colaborar y pueda hacer, van a estar al frente de esto. Es decir, ha decidido tomar el tema del narcotráfico como una cuestión prioritaria en la gestión de gobierno. Hoy vamos a estar hablando con la presidenta del Parlasur. Ha pedido ella la expulsión de Alfredo Olmedo de ese organismo. Ha anunciado que Alfredo Olmedo no ha asistido en todo lo que va del año a ninguna de las sesiones. Desde el mes de mayo Alfredo Olmedo no volvió al Parlasur y esto obviamente tiene algunos condimentos más que ha hecho que la presidenta del Parlasur, que además pertenece a la Libertad Avanza, igual que Alfredo Olmedo, pida la expulsión. Esto puede llegar a tratarse en lo que queda del año y tendremos obviamente una gran repercusión política sobre este tema y lo analizaremos con ella. Y hoy viene a visitarnos gente del Copaipa. Durante la semana hemos hablado mucho de lo que es el incendio del Mercado San Miguel. Digamos, cuando se ha disipado el humo, cuando han bajado un poco los ánimos y la temperatura del Mercado San Miguel, ha emergido muchos otros temas. El tema de los seguros que tiene el mercado, de cómo funciona, cuántos son los puesteros, qué pasa si hay seguros generales, si hay seguros individuales. El tema de las condiciones generales del edificio, de la estructura, si todo lo que está construido ahí tiene aprobaciones o no, y fundamentalmente el tema del sistema para atender emergencias como la que ha tenido, como este caso del incendio. No tiene hidrantes el Mercado San Miguel, en principio aparentemente. ¿Qué ha pasado con los sistemas que debían funcionar? Bueno, y hay un montón de otras cuestiones que le va a venir la gente del Copaipa a contarnos qué tipo de estudios ha tenido por parte del Copaipa, si corresponde que el Copaipa lo haga o no. Muchas preguntas respecto de este tema y vamos a estar visitados por ellos para que nos cuenten un poco. Así que bueno, a todos, buenas noches, bienvenidos, gracias por estar ahí. El gobernador de la provincia, Gustavo Sáenz, estuvo en el norte. Por supuesto que la reunión fundamentalmente tenía que ver con la última etapa de la elaboración del presupuesto, que se ha reunido con intendentes, legisladores, concejales, como lo han hecho en toda la provincia. Pero en esta oportunidad y con gran parte del gabinete en Orán, ha hecho anuncios respecto del tema del narcotráfico. Sabemos todo que la llegada de la Prefectura Naval Argentina es una gran noticia, incluso ya se están en los primeros aprestos. Pero bueno, esto va a necesitar de logísticas especiales porque Agua Blanca no tiene la cantidad de alojamiento que se debería tener, entonces la distancia de dónde se tiene que instalar los efectivos que lleguen, etcétera. Bueno, hay una serie de condiciones que todavía en las que hay que trabajar, pero sí me parece que el mensaje fue como muy fuerte de que ha decidido la provincia en todo lo que tenga que ver desde el punto de vista legal en la lucha contra el narcotráfico que corresponde a fuerzas federales. Aparentemente el gobernador tomó la decisión de que la provincia se va a poner a la par para colaborar en todo lo que pueda. Se lo vamos a preguntar al ministro de Gobierno de la provincia si esto efectivamente es así. Está con nosotros Ricardo Villada. Gracias por venir, como siempre, no, Ricardo. Al contrario, la verdad un gusto. Bueno, sí, ¿esto es así? Sí, claramente. El gobernador ha tomado la decisión de ponerse al frente, te diría, de una lucha sin cuartel contra el narcotráfico. Es un tema que nos aflige realmente. Es un tema que nos aflige ya desde hace mucho tiempo. Vos recordarás cuando el gobernador tomó la decisión de pedirle al entonces presidente, Alberto Fernández, que envíe hasta el ejército para reforzar el control de la frontera. Y bueno, fueron muchos los dirigentes del kirchnerismo que salieron en ese momento a criticarlo al gobernador Sáenz, porque decían, ¿cómo va a pedir que el ejército intervenga en cuestiones que son de seguridad interior? Pero ya en ese momento
el gobernador planteaba la necesidad de poner una mirada sobre la frontera norte del país, en razón de que se veía una situación de progreso, no solamente del contrabando, sino también del narcotráfico. Y esta aflicción, te diría, encontró ahora, si querés, eco, una respuesta por parte del gobierno nacional, particularmente la ministra Bullrich, a partir justamente de las declaraciones, las fuertes declaraciones que hizo el gobernador al momento de reunirse con los ministros de seguridad de todo el país. Tú recordarás la reunión acá en el Centro de Convenciones cuando el gobernador dijo: acá hay un plan criminal que hasta tiene como objetivo asesinar al procurador de la provincia. Sí, sí, que eso fue muy fuerte. Y eso, obviamente, disparó una serie de cuestiones que hoy por hoy tienen como resultado acciones en la mayor presencia de la fuerza de seguridad, no solamente con la decisión que se tomó de instalar Prefectura Naval Argentina en el puerto de Aguas Blancas, sino también con la decisión de enviar mayor cantidad de efectivos de gendarmería para hacer una decidida acción ahí. Pero a esto debemos sumarle una serie de acciones que ha tomado la justicia federal. Hoy hay un juez federal que está procesado y condenado, hay un fiscal que ha sido separado de sus funciones, que está a decisión de nación. En el ámbito local también se han avanzado, se han apartado a 3 jueces, 2 de ellos ya están procesados. Es decir, se están tomando una serie de medidas porque es la única forma, te diría, de dar batalla a este flagelo. Esto no puede tener banderías políticas. Me parece que supeditar esto a colores políticos o a ideológicos, incluso, me parece que es un absurdo. La verdad que los países que han progresado en este tema en el mundo, el narcotráfico es un flagelo en todo el mundo. Hace poco yo estuve presenciando las elecciones en Estados Unidos y el tema del narcotráfico estuvo dentro de la agenda del actual presidente electo Trump, pero también dentro de la agenda del actual gobierno. Es un tema muy complejo. ¿Cómo han hecho para superar esta situación en el mundo? Siempre uniéndose, trabajando juntos, como vos decís, no dando resquicio para que las organizaciones criminales encuentren justamente espacio para poder trabajar las divisiones, para poder trabajar las confusiones. Y en ese sentido nosotros tenemos mucha expectativa en que podamos avanzar sobre temas que tienen que ver con avanzar en reformas de orden legislativo. Es fundamental discutir no solamente la ley de derribo, temas como la radarización y la videovigilancia de la frontera son temas clave, pero además creo que nos merecemos discutir también las cuestiones migratorias, que ha sido parte de la agenda de la discusión en Estados Unidos. Acá nosotros tenemos una permeabilidad absoluta con esto de que nuestra Constitución consagra que bienvenidos a todos los pero dice con claridad a los de buena voluntad, a los hombres de buena voluntad. Acá hay gente que llega a nuestro país que tiene antecedentes criminales vinculados al narcotráfico y nosotros los recibimos igual sin ningún problema. Bueno, en esto el gobernador Sáenz fue como muy claro, ¿no? Digamos, hay que prohibir a los que tengan antecedentes entrar al país. No solamente hay que prohibir, sino cuando alguien tiene un comportamiento delictivo en nuestro país, tiene que ser expulsado. Como en cualquier país del mundo. Como en cualquier país del mundo, sí. Indio. Entonces, ahora, ¿para qué? Para hacer esto, ¿qué hace falta? Justamente hace falta dejarse las banderías y las chicanas de la competencia electoral y que en todos los legisladores por Salta, todos sin distinción de ninguno, digan vamos a dar esta discusión, porque a su vez forma parte de la agenda de los espacios a los cuales ellos pertenecen. Claro, porque aquí, digamos, hay unas cuestiones, digamos, todo lo que el gobernador diga, la provincia se va a poner a la par, lo vamos a hacer. Aquí los legisladores nacionales tienen un rol fundamental, digamos, que es, digamos, acompañar, pedir, solicitar al Ejecutivo Nacional las acciones que se necesitan en la zona de frontera, no solo Salta. Pero además plantear las reformas legislativas. Es clave. Yo no escuché a ningún legislador, como sí escuché, por ejemplo, un debate que me parece excelente, digamos, cómo han tomado medidas para limitar el juego online y la ludopatía en los jóvenes. Bueno, hay que empezar a hablar de estas cuestiones. Es decir, cómo limitamos que lleguen a nuestro país gente que viene
a delinquir concretamente y que viene de otros lugares. ¿Cómo limitamos eso? ¿Cómo hacemos para mejorar el esquema de control en la frontera? ¿Cómo hacemos para evitar lo que ven? Te diría, vos vas y hablas con la gente del norte y te dice, acá a la noche ingresan, vienen las avionetas, pasan. ¿Y qué vamos a esperar ante eso? Por eso hay una voz encendida sobre este tema, que es la voz del gobernador, que es importante que sea acompañada por absolutamente, no solamente todos los salteños, que estoy seguro que así lo hacen, sino también los dirigentes políticos. Te basta decir, utilizar este tema en las redes sociales como se está haciendo constituye una torpeza, pero bueno, en mayúscula. Nosotros, pero además con torpeza. El otro día nosotros mostramos, que nos llamó mucho la atención, la verdad, unos videos de los tantos que hace, por ejemplo, la diputada Emilia Orozco, con además errores gruesos, confundiendo, digamos, y cargándole a la provincia la responsabilidad de que no haya controles en la frontera. Es decir, es una legisladora nacional que debería saber que el control de la frontera es de fuerzas federales, que tiene que pedírsela a su gobierno, al gobierno al que pertenece, de la Libertad Avanza. Por eso creo que estamos en un momento, y yo apelo a la responsabilidad de todos los dirigentes, estamos en un momento para agarrar, voy a decir algo, no queda muy bien, te digo, pero con esto no se jode. Porque realmente nos podemos arrepentir feo si nosotros dejamos que el narcotráfico avance. Hay otros lugares en el mundo que padecen este flagelo, como es el caso de México. Yo estuve con gente de México recientemente en Estados Unidos, y la verdad, después es mucho más difícil cuando ha avanzado y ha penetrado tanto el territorio. Bueno, tenemos el ejemplo de Rosario, ¿no? Hemos tenido, claro, pero bueno, también la acción decidida del gobernador Puyaro, y la acción decidida de la ministra, y la acción decidida del gobierno, comienzan a dar sus resultados. Bueno, y ahí no hubo, digamos, interferencia de tipo política, ideológica, de nada. Todo el mundo trabajando juntos para realmente terminar con esto. Bajaron los crímenes por sicariato en un 65% desde principio de año hasta ahora. Este es el camino a seguir. Este claramente es el camino a seguir. Hay un gobernador que sin duda, como te digo, está dispuesto a dar las batallas que sean necesarias. Hay un gobierno nacional que ha comenzado a tomar medidas. Tenemos que acompañar todos. Yo me alegro, ayer en la Cámara de Senadores se ha discutido este tema. Se comenzó a discutir, fíjate, el tema para que no haya ningún tipo, todos iguales ante la ley, sin ninguna... Que el tema de los fueros esté absolutamente acotado, digamos. Y que aquella persona pertenezca a cualquiera de los poderes que sea convocada, automáticamente tenga que ir a dar explicaciones y se puedan cumplir todos los pasos procesales. Que no haya, en definitiva, cuestiones en este sentido que dilaten esta cuestión. Rápidamente debe actuar la justicia, rápidamente tenemos que actuar todos para que, como te digo, comencemos a ver que realmente el narcotráfico retrocede que en la frontera y que no siga pasando lo que hoy por hoy, como te digo, con perplejidad miran los habitantes del departamento Orán, del departamento San Martín, del departamento Rivadavia, que tienen ahí un punto muy conflictivo que es Hito 1, en donde la verdad hay una carencia de control muy grande. Yo he tenido la oportunidad de reunirme no solamente con los legisladores del departamento San Martín, sino también recibir la opinión de los caciques de las comunidades Huichi, que ven con muchísima preocupación cómo circula la droga y cómo sus jóvenes comienzan a ser objeto de consumo por parte de la droga. Entonces, estas son las cuestiones en las que no tenemos que estar metiendo las banderas. Un tema que llama la atención es que, por ejemplo, porque por ahí nosotros nos concentramos y decimos la frontera es alta, pero aquí, digamos, tenemos la frontera argentina es enorme. Y aquí deberían estar, por ejemplo, pensaba en los legisladores nacionales, tanto senadores como diputados nacionales, una reunión de todos los que sean de provincias fronterizas que tienen el mismo problema. Digamos, ahí podría empezar a trabajarse también, ¿no? Me parece que, digo, los legisladores nacionales podrían poner la energía en cosas como esas. Sin duda que sí, y vos fíjate, no solamente está el interés de las provincias de frontera, que si querés es la zona más caliente, sino también hoy saben con claridad
los legisladores de otras provincias que no tienen frontera, como es el caso de Buenos Aires, como es el caso de Santa Fe, como puede ser el caso de Córdoba, ¿qué es lo que pasa cuando no se controla la frontera? Sí, claro. O cómo llega en definitiva la droga a esos lugares. Entonces, esta es una causa de todos los argentinos. Hay un gobierno nacional que ha empezado a tomar medidas sobre esto y todos tenemos que estar juntos dando combate a este flagelo, como te digo, que tanto perjudica a todos. Perjudica a los niños, a los jóvenes, perjudica a la gente mayor y ahí, como te digo, se han comenzado a ver las primeras medidas y esperamos que se siga en este camino y que verdaderamente esta lucha sin cuartel comience a ver rápidamente resultados como lo que está ocurriendo. El gobernador ha estado en Orán, más allá de obviamente acompañar la discusión del tema del presupuesto y demás, fue concretamente a ver dónde se van a alojar los gendarmes. Sí, que cómo está el tema, cómo está avanzando, qué es lo que pasa con la ciudad judicial. Nosotros estamos justamente avanzando con el tema de la obra judicial, justamente para que los jueces tengan un ámbito seguro y controlado para actuar y tomar decisiones para el control del microtráfico. Así claro, que bueno, no es una cuestión edilicia. No, sin duda, es una decisión concretamente de administración de la justicia. La Corte también está tomando acciones en ese sentido. Yo he tenido la oportunidad de hablar con la presidenta de la Corte y también hay una decidida visión en dar toda la energía posible para que la justicia actúe con efectividad, particularmente en estos temas. Ricardo, gracias por venir como siempre, muy amable. Al contrario. Hasta cualquier momento. Volvemos enseguida. Vamos a estar hablando con la presidenta del Parlasur. Han pedido la expulsión de Alfredo Olmedo de este organismo y tenemos también para conversar hoy con gente del Copaipa sobre el mercado San Miguel. Ya volvemos. Bueno, estamos con el ingeniero José Luis García. Él está en el área de, yo le diría, todo lo que tiene que ver con los controles y fundamentalmente con las habilitaciones de proyectos y que tienen que ver con temas estructurales, antisísmicos y se cumplen con todo este tipo de normas. Y nos parecía la persona indicada para consultarlo respecto de todo lo que ha pasado en el mercado San Miguel, que, como decíamos al principio del programa, después que se disipa un poco todo el humo y que se han enfriado las cenizas, han empezado a aparecer muchos temas. Bueno, el tema es, y la gran pregunta, la primera es si el mercado está en las condiciones que se necesitan para este tipo de emprendimientos, con la cantidad de gente, con la diversidad de cosas que hay adentro. Y esta es la primera pregunta. Gracias por venir, José Luis. Muy amable. Gracias a vos por la invitación. Lo primero que me gustaría aclarar que el Copaipa, que es el Consejo Profesional de Agrimensores, Ingenieros y Profesiones Afines, es el único consejo profesional en el país en el que el Estado le ha delegado la responsabilidad de verificar en los proyectos el cumplimiento de las normas sísmicas, de las normas eléctricas y de las normas de higiene y seguridad. Este sistema, que lo llaman el modelo Salta, le llama mucho la atención al resto de las provincias. Solamente hay revisión de estructuras en Mendoza y San Juan a través de los municipios, pero Salta es el único caso donde un consejo profesional tiene esta responsabilidad. En Salta, las exigencias a nivel de la presentación de proyectos es uno de los más estrictos del país. Yo que he tenido la posibilidad de visitar varias provincias y que nos han invitado a disertar sobre el modelo Salta, me di cuenta que en Salta las exigencias son muy buenas, son la verdad muy exigentes en el momento de aprobar un proyecto para iniciar una obra. Estas normas, José Luis, ya estaban, el Copaipa pidió establecerlas. ¿Cómo es la historia de las normas que están aquí? Sí. Esta estrictez. Digamos, esto surge de una ley provincial del año 1980, por el cual ahí en el Estado le delega al Copaipa la responsabilidad de la verificación en los proyectos del cumplimiento de las normas sísmicas impuestas por el INPRES.
El INPRES, que es el Instituto Nacional de Prevención Sísmica, es el organismo nacional responsable de dictar las normas para zona sísmica. Y también en el año 2008 surgen dos leyes, la Ley de Verificación Eléctrica y la Ley de Verificación de Condiciones de Higiene y Seguridad en edificios de uso público. Y ahí el Estado le delega tanto al Copaipa como al Colegio de Arquitectos para que se presenten los proyectos para revisar que cumplan las normas, tanto eléctricas como la Ley de Higiene y Seguridad. Y la ley también es clara, que dice que la policía de obra, en la inspección de obra, quien debe constatar que se cumpla en obra lo que revisamos nosotros, son los municipios de cada municipio de la provincia, digamos las municipalidades de cada... Sí. ¿Qué pasa en el caso de modificaciones o ampliaciones dentro de, no sé, de lo que sea, viviendas o de lo que sea? La ley es clara, dice toda obra que se ejecute en el territorio de la provincia. Es decir, que no hay una distinción si es obra nueva, si es obra existente, si hay que hacer una modificación. Cualquier intervención que se haga dentro de un inmueble o de un edificio tiene que presentar... Tiene que pasar por el Copaipa. Tiene que presentar los planos si hay modificación de estructuras. Sí. Digamos, el trámite es, se presenta primero el plano de arquitectura en la municipalidad que corresponda, la municipalidad visa ese plano para ver que cumpla con el código municipal y de ahí con ese plano visado ya se puede presentar la estructura y la electricidad. Bueno, nos venimos al tema del Mercado San Miguel. ¿Qué hay en el Copaipa del Mercado San Miguel? ¿Qué se aprobó? ¿Cuándo? ¿Qué existe? Nosotros estuvimos buscando en nuestros registros y no encontrábamos con ese catastro documentación de modificación, al menos en la parte estructural y la instalación eléctrica. No consta también, capaz que está presentado con otro catastro, no sabemos, el estudio de seguridad o la red de incendios o cómo lo aprobó Bomberos, con qué documentación. ¿Eso tiene que debería estar en el Copaipa? Si puede haber sido presentado en el Colegio de Arquitectos, en lo que es higiene, seguridad y electricidad. Pero la estructura que tiene que estar en el Copaipa es el único organismo que verifica, debería estar en el Copaipa. Bueno, usted me dice que no hay nada en el Copaipa. Buscamos en los registros y no encontramos. Bueno, porque le preguntamos, le vamos a contar a la gente que hablamos nosotros con José Luis en la radio, y nos dijo más o menos esto. Y después le preguntamos a Muratore. Y bueno, dijo, algo pasa en la computadora del Copaipa porque dice que desde el año 2012 tiene una aprobación. ¿Lo escuchamos a él, José Luis? Cómo no. El plano del mercado ha sido aprobado por el Copaipa, si no me equivoco, lo hice yo en el 2012, con toda la estructura, con todo. Sí. Busquen los registros, entonces le está fallando la computadora al Copaipa. Entra a Mercado San Miguel y ahí están todos los planos, electricidad, estructura. Hace 20 años que se renovaron todos los planos. Se hizo todo lo que... Porque no es el mismo mercado de hace 170 años. Sí. Se han ido modificando cosas. Y en el último del 2012, que nosotros vamos a tener que hacer todos los planos para conseguir la habilitación municipal, que nos dieron por 10 años la habilitación, porque nos da cumplimiento a todo, ¿comprendés? Se han presentado todos los planos. La MUNI, aprobado por la MUNI, aprobado por Copaipa. Tendría que fijarse, o capaz que ellos cada 5 años caducan los expedientes. Deben estar los planos, yo he hecho todo en Copaipa. Bueno, dice que esto, José Luis, que está todo del 2012 y que se ha hecho todo. Sí, es sencillo, digamos, si lo tienen, con mostrarlo es suficiente, digamos, pero nosotros, a ver, desde el año 2018 que tenemos revisión digital, tenemos guardado todos los archivos de los planos que se presentan. Pero la encargada de archivar los planos de todas las obras de la ciudad es la municipalidad. O sea que si los planos están y qué documentación está, tiene que estar en el archivo de la municipalidad. Y debe tener otro el propietario también. Ahora, esto no implica que si se haya hecho alguna modificación desde el año 2012 hasta ahora, toda modificación que se realice hay que declararla. Claro, y para poder habilitar un comercio cualquiera, si usted tiene un kiosco en un garage y le hace una modificación, la municipalidad le va a pedir que vuelva a presentar los planos
para hacerle la habilitación comercial. Ujú. Entonces, si hubo una modificación, si la instalación eléctrica no es la aprobada, si la estructura tuvo alguna modificación, se debería haber presentado para la revisión de normas. Puede que nuestra computadora esté sin memoria, pero no lo chequemos. O sea, digamos, esto es sencillo de probar. Sí, sí, claro. Sí, sí. José Luis, me llamó mucho la atención un tema que se lo pregunté a Moratorio hoy, por eso se lo transmito. El mercado no tiene hidrantes. ¿Debería tener una estructura de estas características, hidrantes adentro del ¿qué dicen las normas de esto y qué se supone que es lo conveniente, digamos, independientemente de las normas? No es mi especialidad, pero lo que hemos hablado con la gente de higiene y seguridad, todo lo que pide la norma, que cualquier edificación de más de 1000 metros cuadrados debe tener red de incendio. Puede ser con hidrantes o no, pero debe contar con red de incendio o un sistema contra incendio que es bombero quien lo aprueba. ¿Una red de incendio, digamos, implica, no sé, muchos matafuegos o es más tiene más que ver con la digamos? red de agua. Tiene que ver con la red de agua, con las mangueras, esas mangueras que uno ve en las paredes dentro de un receptáculo de vidrio. Sí, manguera, sí. Con las bombas que tienen que dar presión, con una reserva de agua que depende de cada edificio. Los edificios en altura, bomberos pide una reserva de agua independiente del agua de consumo. Es decir, sí. hay Una cantidad reserva, de litros sí. que en función de la envergadura del edificio deben estar siempre a disposición de bomberos. Digamos, una cisterna solo para eso. Exacto, sí. Eso bueno, eso en cualquier cosa que tenga más de 1000 metros. Metro cuadrado. La estación de servicio, por ejemplo, es un ejemplo, las playas de estacionamiento. Hay muchos edificios o construcciones de más de 1000 metros cuadrados que ya tienen la red contra incendios. Bueno, y yo aprovecho de paso para que nos ilustremos todo, porque, digamos, en estructuras de este tamaño, de estas dimensiones, bueno, hablamos de un shopping, un centro de compra, un supermercado, no sé, estaciones de servicios. ¿Cómo es todo el trámite? Digamos, ¿quiénes participan y quiénes actúan, además del Copaipa, para que eso quede debidamente habilitado? La exigencia viene del municipio que corresponda, que se le exige un estudio de seguridad al edificio, tanto existente como obra nueva. Con ese proyecto que el Copaipa verifica que cumpla las normas, después tanto va el municipio o bomberos a verificar que se cumpla lo que dice ese estudio. Si recomienda la red de incendio, que esté la red de incendio, si recomienda matafuegos, que estén colocados. Entonces la habilitación parte de bomberos y de la municipalidad. Porque nosotros lo que revisamos son proyectos, papel, digamos. ¿sí? Todo en teoría. Quienes habilitan son los que van a inspeccionar que realmente se cumpla lo que está en los papeles puesto ahí. El proyecto. Aquí viene una pregunta, que es el tema de las redes eléctricas. Los últimos incendios grandes que hemos tenido han tenido casi todo que ver con temas eléctricos. La galería que se incendió no hace mucho tiempo enfrente del mercado tuvo que ver por un caloventor que se dejaron prendido toda la noche. Bueno, ahora todo indicaría, digamos, según las pericias, que esto inició con un incendio por algunos artefactos eléctricos, un freezer, o bueno, hay varias teorías. El tema es que, digamos, obviamente algo pasa y se supone que yo inicio la actividad con determinadas características que requiere determinados, digamos, aspectos técnicos en cuanto a la electricidad. Si le voy aumentando cosas, freezer, no sé, venta de celulares que están todos enchufados, qué sé yo, no sé, miles de cosas que tienen que ver con el tema de la electricidad. Tengo que ir modificando, cambiando eso tengo que llevar al Copaipa para decir, miren, yo voy a aumentar esto. ¿Cómo funciona esta cuestión? A ver, lo ideal sería que haya un técnico, un especialista, un profesional con las incumbencias que asesore al propietario por algún cambio que quiera hacer, digamos. Ahora, si cada uno va, no sé, lo típico, va a llevar la zapatilla, va a instalar un freezer, va a instalar un caloventor, no sé, hay que ver si la instalación está preparada para eso. Entonces, como estas instalaciones provisorias, digamos, o no aprobadas,
no tienen la capacidad que tendrían la instalación original, es que por eso no salta el disyuntor, las llaves termomagnéticas están calculadas para otro nivel de consumo, entonces no lo detecta, porque uno lo primero que dice, ¿por qué no saltó el disyuntor? Sí. Porque estaba previsto para otra instalación. Y pasan estas cosas. Entonces lo ideal es que siempre haya un profesional asesorando, un profesional en cada materia obviamente, asesorando sobre el uso correcto o no. Si yo quiero instalar, no sé, un freezer, una heladera en un local, llamar y decir, a ver, ¿qué tengo que poner para cumplir las normas? ¿Que tengo que cambiar algo o nada? Digamos. Los cables tienen la sección que necesito, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que dar de seguridad? Porque las normas lo que buscan es la seguridad a la vida de las personas, no al edificio. Por ahí la gente confunde un poco, pero el espíritu de las normas es salvaguardar la vida humana, de todas las normas, la sísmica, la eléctrica, la seguridad. Obviamente que la gente puede evacuar sin daños y minimizar el daño que puedan tener las edificaciones. Venía la pregunta del tema de las modificaciones, porque quienes conocemos el mercado un poco, digamos, todos, creo que todos conocemos el mercado, hemos visto cómo ha ido creciendo en cantidad de puestos de venta y que muchas veces los pasillos han sido ocupados, digamos, en la mitad de los pasillos por líneas de nuevos puestos. ¿Eso tiene que pasar por el Copaipa o solamente por la municipalidad? Digo, pensando en lo que son los planes de evacuación, digamos, al modificarse eso, se tiene que modificar, digamos, un plan de evacuación, se me ocurre, de salida de emergencias. Sí, porque un local está habilitado para un cierto destino, una cierta cantidad de gente, que el estudio de seguridad indica cuál es el máximo de personas que pueden tener y cuáles serían las vías de evacuación. Cualquier modificación que uno haga tiene que presentar un estudio para su rehabilitación o su nueva habilitación o renovar la habilitación. Pero evidentemente sí, sobre todo, por ahí uno no interviene en la estructura, por ahí no consumo más electricidad, pero tengo que estudiar cómo me quedaron las vías de evacuación. Es decir, si yo aumento más locales, perjudico a la evacuación de las personas, no aumento la cantidad de personas que va a tener el local. Todo eso lo tiene que expresar el estudio de seguridad, hecho por un especialista en higiene y seguridad. Perfecto. Esto es para todo local, ¿no? Independientemente de que sea el mercado. Esto se le exige a cualquier local comercial. José Luis, gracias por venir, ha sido muy amable. Por favor. Nos ha ayudado un montón a entender un montón de cosas que son necesarias. Me parece, aprovechándose estas cuestiones, intentamos aprender un poco. Lamentablemente vamos detrás de la experiencia y después detrás de los hechos, y nosotros trabajamos mucho en lo que es prevención. O sea, tenemos que aprender de estas enseñanzas. Intentar que no se lleguen a estas instancias. Gracias por venir, José Luis, ha sido muy amable. Gracias por la invitación. Hasta cualquier momento. Ya volvemos. Bueno, hemos conocido en estos últimos días una noticia que indudablemente en Salta ha tenido fuerte repercusión, que es la expulsión, se ha pedido la expulsión del Parlasur de Alfredo Olmedo. Y esto, por supuesto, que tiene como muchísimas lecturas, además del impacto que obviamente esto ha significado en Salta y en muchos lugares. Por eso queríamos hablar hoy con la presidenta del Parlasur, con quien vamos a charlar hoy día, porque vamos a aprovechar que nos ha atendido y le vamos a agradecer. Ella es Fabiana Martín, es abogada, pertenece a La Libertad Avanza y bueno, está presidiendo el Parlasur y es quien ha impulsado este pedido para que Alfredo Olmedo sea expulsado. Por supuesto que lo primero que queremos conocer son las causas, así que Fabiana, le agradecemos muchísimo habernos atendido. ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches. Gracias a ustedes por permitirme volver a explicar las razones de este tema. Bueno, imaginará que en Salta esto ha tenido una repercusión que no sé si ha tenido en otros lados, pero nos interesa muchísimo conocer las razones de una medida tan extrema.
Me imagino. A mí como presidente me corresponde, entre otras cosas, también velar por el cumplimiento del reglamento y en este caso el parlamentario Olmedo ha inasistido o sea, desde mayo a la fecha, 4 sesiones ordinarias y 2 sesiones especiales. Ujú. La realidad es que desde mayo, desde que yo tomé la presidencia, no volvió a presentarse en el Pleno, entonces corresponde que yo informe esta situación, lo remita a la Comisión de Presupuesto y Asuntos Internos, en realidad Asuntos Internos del Parlamento, para que primero la comisión dé su dictamen al respecto y luego sea tratado en el Pleno. Bueno, Fabiana, si esto, digamos, es, digamos, llamativo, tiene como un antecedente también extraño, por lo menos de lo que conocemos del funcionamiento del organismo, que es que Alfredo Olmedo presidió este organismo en el inicio, digamos, de esta renovación que hubo, y fue removido de la presidencia también. Entonces queríamos remitirnos a ese primer antecedente de cuáles fueron las causas de esa remoción que la llevaron a usted a presidirlo. Sí, la realidad es que, bueno, asumimos toda la delegación argentina en diciembre, donde le correspondía iniciar a partir del 1 de enero del 2024 la presidencia pro tempore a la Argentina. Se realizó una elección en el Pleno en aquel 18 de diciembre y el parlamentario Alfredo Olmedo resultó electo presidente, primero vicepresidente por la delegación argentina y luego por corresponderle a la Argentina la presidencia pro tempore, el resto de las delegaciones apoyó que fuera Alfredo Olmedo el presidente. Luego no sesionamos en enero, no en febrero, entiendo, febrero, marzo, no quiero mentir, creo que fue en marzo. Ya venían ciertas cuestiones, la delegación argentina presentando notas pidiendo el cambio de la vicepresidencia, pero hemos vivido en una de las sesiones, que no quiero equivocarme si no fue en la de marzo, donde por primera vez en la historia del Parlamento, cuando arribaron los parlamentarios al Pleno, a la sede, se encontraron con que no había micrófonos en las bancas, que había servicio de vigilancia que no permitía a los parlamentarios ingresar al Pleno. Se nos identificaba a los parlamentarios con una pulsera como esas que se utilizan en lugares de acceso masivo, digamos, pulseras de colores, Ujú. cuando la realidad es que nosotros tenemos un sistema de credenciales, tenemos un sistema de libre circulación de los parlamentarios en el Pleno, y esto generó un enojo y una disconformidad terrible en el resto de los países. De hecho, lo han hecho saber en el Pleno y bueno, claramente las explicaciones que él pretendió dar en ese momento de por qué había tomado todas esas medidas, que eran insólitas en la historia del Parlamento, hicieron que en la próxima sesión, en la de abril, si esta fue en marzo lo que estoy relatando, en la de abril, sin ninguna duda, el resto de las delegaciones apoyara e incluso pidiera a la delegación argentina que se realizara este cambio. Es Bien. por esas razones, podría decirte, un tanto atípicas para un organismo que lleva 18 años de funcionamiento, un organismo internacional, que es muy importante tener en cuenta que era un organismo internacional. Uno no puede tomar ciertas decisiones, incluso hasta limitativas de lo que significa un pleno, la posibilidad de debatir, la posibilidad de hablar. Así que así fue como el parlamentario Olmedo dejó de ser presidente del Parlamento y asumí yo la presidencia. Bien, ahora Fabiana, deduzco que las explicaciones que dio en su momento no fueron suficientes para esto, digamos, estas medidas de controles y todo lo demás. ¿Qué argumentaron? ¿Qué explicaron? ¿Por qué esas razones? Digamos, ¿qué razones de seguridad? ¿Había algún tipo
de Sí, amenazas. ¿Qué era esto? las que recuerdo y las que más nos marcaron, una de ellas fue, quiero poner en antecedente, que en la sesión anterior la delegación argentina pedía permanentemente la palabra para poder explicar las razones que se tenían para pedirle a Olmedo el cambio. Ujú. Cuando lo que obviamente el resto de los parlamentarios en la próxima sesión, al quitarse los micrófonos, entendió que era una limitación de tratar de evitar y de controlar que los parlamentarios se manifestaran. El argumento con los micrófonos, el argumento con los micrófonos fue que pretendía ordenarlos para que cada parlamentario se levantara a hablar a un atril que había ubicado con un micrófono para poder hablar. Nunca, desde que la tecnología lo permitió, el Parlamento, por unanimidad de la mesa directiva y por decisión de la mesa directiva, nunca más había usado ese sistema. Y luego con el tema de seguridad, que sí es insólito, nunca el Parlamento necesitó, en el marco de la cordialidad con la que se trabaja, tener vigilancia en el Pleno y que no se nos permitiera entrar al Pleno. Según él, había habido una amenaza personal o una cuestión así que jamás fue denunciada, por lo menos que lo pusiera en conocimiento del Pleno. Y no sé, eso fue lo que anunció en ese momento, que había sido amenazado, cosa que no nos constaba al Pleno, y que le doy la seguridad que si esto hubiera sido así, el Pleno se hubiera manifestado en contra y a favor, por supuesto, de la seguridad del parlamentario, cosa que para nosotros fue de dudosa veracidad. Ujú. Bueno, finalmente fue removido y en este caso, digamos, a partir de esta solicitud de que sea expulsado porque no se presenta a trabajar desde mayo, es decir, no me acuerdo mal, me dijo, ¿no? De mayo no volvió más. Sí, sí, desde mayo no se presenta a las sesiones ni tampoco participa de las reuniones de comisión. La realidad es que lo que más ha llamado la atención por ahí, a mí en lo personal, Sí. y repito, está hecho con los parlamentarios. Hay otros parlamentarios, por ejemplo, que no fueron a asumir nunca, de otras fuerzas y de la delegación, y le hice saber a la Cámara Nacional Electoral esta circunstancia. O sea, mi obligación es cumplir por la representatividad del pueblo argentino en el organismo, y en función de eso tomo mis decisiones. Bien, Fabiana, Pero la pregunta lógica de esto, yo diría obvia, es si esas faltas están justificadas, intentó justificarlas, no sé, de alguna forma. no. Nosotros, permitime que te comente y que Sí, le haga cómo saber no. a la audiencia que por reglamento, cuando un parlamentario pide licencia, es decir, para no estar en la sesión, nosotros la sometemos al Pleno, ¿no? Ujú. Y el parlamentario Olmedo nunca hizo una solicitud de licencia o justificando la inasistencia, ni antes Ujú. ni dentro de los 7 días después. ¿Cómo se justifican las inasistencias? Digamos, no una licencia por X tiempo, sino no pude asistir a esta sesión por algo. ¿De qué forma, digamos? ¿Cómo es? Hay dos vías. Generalmente la delegación argentina canaliza por medio del jefe de la delegación, Ujú. y el jefe de la delegación informa que circunstancias especiales o por lo que fuera, informa a la mesa directiva que el parlamentario no va a poder asistir a la sesión. O, esto es lo normal y habitual, pero tampoco se deja de tener en cuenta si es que el parlamentario manda un mail y lo explica. O sea, en ese Ujú, sentido sí. somos abiertos, ¿no? Bien, en este caso, Fabiana, ¿cuánto tiempo de tratamiento y cómo es el tratamiento de este pedido de expulsión del Parlasur de Alfredo Olmedo? Por lo pronto, la comisión lo pondrá en su orden de proyectos, en la orden del día, y en el momento oportuno generará un dictamen dependiendo del quórum que pudiera tener. Ujú. No hay un plazo establecido dentro del reglamento, si es esta tu pregunta. No existe un plazo. Lo que sí para nosotros es importante haber accionado esa rueda,
porque dentro del Pleno, el pueblo argentino, él fue electo como parlamentario nacional, el pueblo argentino, digamos, tiene un parlamentario menos porque él no se presenta. Bueno, en este caso, digamos, como decía Fabiana, la rueda se ha puesto a andar. ¿Cómo es el proceso? ¿Hay una instancia de defensa? ¿Funciona como una suerte de juicio político? ¿Cómo funciona? ¿Cuál es el mecanismo del tratamiento de este pedido de expulsión? No. Será eso, se presenta, si el parlamentario retoma sus sesiones, por ejemplo, si se presentara en diciembre, la comisión puede justificar o puede llamarle la atención, ¿sí? Llamarle la atención sobre las circunstancias y él poder retomar. Lo que sí, bueno, él debería de presentarse en diciembre y aparte continuar, ¿no? O sea, tener una conducta aceptable y de decoro y de respeto no solo a la institución, sino a los ciudadanos que lo votaron. Fabiana, ahí hablando de esto, digamos, entre quienes los votaron, porque, digamos, analizamos nosotros en Salta un poco todo lo que él se comprometió que iba a hacer, que para Salta era fundamental el Parlasur. Estamos nosotros hace muchísimos años, te comento porque por ahí no tenés por qué estar al tanto, pero estamos detrás de un proyecto importantísimo como es el corredor bioceánico, que seguramente estás en conocimiento y que debe el Parlasur tenerlo entre sus temas. Para nosotros es vital y es fundamental, entonces, que ni siquiera se presente a trabajar un parlamentario salteño que con un tema, por ejemplo, como este, ¿no?, entre otros, de estratégicos, bueno, nos llama la atención porque además se está incumpliendo con lo que se comprometió a hacer, no tan solo con salteños, sino con gran parte de los argentinos. Y lo que, digamos, me parece que si esto se concretara, digamos, ¿cómo es el reemplazo de él? El Parlasur informa a la Cámara Electoral y se dispone el reemplazo de él con quien era su suplente. Sí, no era su suplente. Voy por partes porque me dijiste dos cosas que son muy importantes de aclarar. Por un lado, nosotros en el Parlamento hay parlamentarios que, por ejemplo, no asisten por X circunstancia personal o de salud, no sé, 2 sesiones seguidas, pero eso no quita que presentan sus proyectos, ¿sí? El parlamentario Olmedo podría no haber venido, pero en este tiempo haber presentado un proyecto, pero el parlamentario Olmedo nunca presentó un proyecto sobre este tema. Eso por un lado. Por el otro lado, poder comentarte que sí, el Parlamento trabaja y hay proyectos de otros parlamentarios y de incluso otros parlamentarios de otros países también que acompañan este proyecto que tiene que ver con el corredor bioceánico. Por lo tanto, por otras vías, el Parlasur se ocupa de este proyecto importante. Y por último, decirte que como es la última parte de la pregunta que me hiciste, como Olmedo era electo parlamentario nacional, el que sigue en la lista sería el parlamentario que le sigue en la lista, su suplente. Bien, perfecto. Fabiana, muchísimas gracias por atendernos, ha sido muy amable. No, por favor, un gusto y un placer y un saludo hasta cualquier momento y ojalá podamos hablar por temas un poco más productivos en la próxima oportunidad. Ojalá pronto podamos hablar del corredor bioceánico. Ojalá, muchas gracias por atendernos nuevamente, hasta luego. Bueno, a todos muchas gracias por acompañarnos, nos vamos a reencontrar el miércoles a las 11 de la noche en esta misma casa. Que terminen muy bien este domingo, gracias.